¿Qué podemos esperar para el 2023? 2023 sin duda es un año con muchas incógnitas, sobre todo al principio del año estábamos con muchas dudas de cómo nos iba a ir, ¿no? La inflación que ha subido muchísimo, el tema de la guerra de Ucrania nos sigue afectando, entonces estábamos un poco nerviosos, la verdad, pero estamos viendo que el 2023 sigue en la misma pauta que el 2022 y las ventas van muy bien y los alquileres ya hemos vendido un 40% de lo que vendimos el año pasado. Ya estamos viendo unas perspectivas muy buenas. Cuando hablamos con arquitectos o promotores o constructores, están todos sobrepasados de trabajo, con lo cual esto quiere decir que dentro de muy poco vamos a tener nuevas propiedades de alto standing, de lujo y de máxima calidad, con lo cual esperamos un 2023 bastante bueno. Aunque hemos visto una corrección de precios en este 2023, seguimos pensando de que vamos a seguir subiendo, que los precios van a ir en alta. Entonces no es mal momento para meterse en el mercado, porque esperamos que para el final de 2023 un 10-15% puedan subir en ciertas zonas de super lujo, AAA o ultra prime location, como me gusta llamarle a mí. Muchos de nuestros clientes lo que están haciendo es comprar propiedades para utilizarlas, disfrutarlas y después alquilarlas. Desde Pure Living tenemos un departamento de alquiler de corta temporada muy bueno, en el cual se le puede sacar una rentabilidad y esperar, si estamos pensando en una inversión, poder vender de cara a 2-3 años con un buen incremento de precio. Sin duda, las zonas donde invertir o donde comprar una casa siguen siendo para nosotros Puente Romano, Golden Mile, Nueva Andalucía, Zagaleta, La Quinta. Estas son las zonas desde nuestro punto de vista donde no te vas a equivocar. Siempre que queráis invertir, en Marbella funciona muy bien, obviamente, estar cerca de la playa o estar cerca de un campo de golf. Ahí siempre vamos a tener clientes que están interesados en comprar o bien en alquiler. Tenemos que distinguir si quieres comprar la propiedad para disfrutarla para ti y para tu familia, o bien estás buscando una inversión. Obviamente son cosas distintas. Si estás comprando para ti, no te importa quizás pagar algo más si te encuentras un apartamento completamente renovado, decorado en las mejores urbanizaciones. Sabes que estás pagando un premium price, pero también hay detrás mucho trabajo. De cara a un inversor es algo diferente, porque siempre tenemos que comprar bien para poder buscar un poco el retorno de inversión. Recomendamos obviamente trabajar en las zonas que antes he comentado, como Golden Mile, Puente Romano, La Quinta, Nueva Andalucía, Zagaleta, y encontrar pues propiedades primero que tengan un buen precio, que tengan buenas vistas, que no estén muy agobiadas con propiedades que no estén en el mismo nivel del que estás buscando. Hay que ver el precio que compras con el precio de la construcción, de la reforma, para ver a qué precio se puede vender y qué precio puede llegar y que el mercado pueda soportar. Hasta ahora estamos viendo unos precios muy altos, la gente sigue comprando. Es verdad que la construcción ha subido un 30% y todos estos márgenes están cada día haciendo más pequeños y es más difícil encontrar una buena propiedad donde tengas una buena rentabilidad. Pero la verdad que la gente sigue invirtiendo porque Marbella es un valor seguro. Actualmente lo que tenemos son dos tipos de clientes. Es el cliente finalista, el cliente que viene a Marbella con su familia, quiere comprar una casa, una villa, un apartamento y disfrutar de él. Para este cliente lo que está buscando es un producto totalmente reformado, decorado y que esté perfecto. A él no le importa pagar un poco más porque sabe todo el trabajo que hay detrás. Estos clientes vienen y compran en Puente Romano por el lifestyle que tenemos. Lo que quieren es disfrutar, ir al chiringuito, ir a la plaza. Eso es lo que buscan. Estos clientes a veces se nos transforman en inversores, o tenemos clientes inversores que lo que quieren es encontrar una buena propiedad donde puedan hacer algo de negocio. Mucha gente se lo toma aquí como un poco pasatiempo, la verdad. Para este tipo de inversores de Pure Living lo que hacemos es montamos un equipo. Depende el tipo de casa, buscamos un arquitecto con un estilo, con otro estilo, decoradores, constructores, trabajamos con las mejores constructoras y montamos un equipo desde el principio hasta el final. Pure Living se encarga de lo que es la gestión de venta y todo el marketing que hay detrás.
Nuestros clientes nos están demandando casas eco-friendly, vamos a decirlo, que tengan un carácter, una preocupación especial con el medio ambiente. Y estamos teniendo mucha demanda de casas que reúnen estas características. En La Quinta se han tomado muy en serio y están haciendo unas casas, la verdad, que muy, muy interesantes. Estamos viendo también que el cliente nos va pidiendo, ya no viene buscando la casa concretamente, sino viene buscando el lifestyle de, pues, bueno, cerca de la playa, de golf, de tenis, de deporte, y es lo que buscan. Ya no buscan una casa por el diseño, que sí, pero también buscando un poco la manera de vivir. Soy Javier Nieto, CEO de Pure Living Properties.